pedirme que yo esté con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Am, bueno, antes de empezar, ¿por qué no voy a orar al Señor que me bendiga y que nos bendiga a todos nosotros por medio de su Espíritu Santo? Señor Jesús, derrama tu Espíritu sobre nosotros, especialmente yo. Límpiame de toda maldad, limpia mis labios, dame unción del Espíritu para poder compartir tu palabra, Señor. Que yo sea nada y tú seas todo. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Bueno, como leímos nosotros ese párrafo muy impactante que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 5, lo leímos ya, pero quiero leerlo de nuevo para entender una cosa muy importante, porque a veces nos escapa exactamente qué quiere decir esto. También debes saber esto. Pablo está hablando a Timoteo diciéndole algo muy importante. También debes saber esto. Nosotros también debemos saber lo que dice aquí, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, muy peligrosos, pero el peligro que está hablando aquí es mucho más, abarca mucho más esta idea de que, bueno, hay peligro de las carreteras, de las fronteras, de las personas malas que me van a robar. Sí, esos peligros siempre hay y siempre ha existido, pero este es un peligro más grande que ese, porque la Biblia nos enseña algo muy importante. ¿Qué vale? Dice la Biblia, conocen muy bien este párrafo, que dice, ¿qué vale si ganamos todo el mundo y perdemos qué? Nuestra alma. No hay nada más importante o más valioso que nuestra alma. Jesús vino a salvarnos del pecado, a salvar nuestras almas, y Él nos va a dar la vida física, claro, pero es el alma que es lo más importante, por eso enseña eso la Biblia. Así que lo que quiero mostrar algo interesante, aquí en el versículo 1 dice, estos tiempos peligrosos que van a venir a los últimos tiempos, ese peligro es un poco diferente de lo que pensamos normalmente. Miren. Bueno, antes de ir a lo que iba a decir, mira el versículo 2. Ahora va a enseñar por qué estos tiempos son peligrosos. Y dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y sigue con esta lista hasta que llegamos al versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Todas estas personas tienen apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos parecen como si están correctos con Dios. Parecen afuera, tienen una forma de que sí son religiosos, aman a Dios, tienen esa forma. Y Dios dice, eso es un peligro muy grande. Así que el peligro no es peligro del COVID, peligro del... No, está hablando peligro a nuestras almas. ¿Por qué sabemos eso? Miren, recuerdan en Mateo 24, ojalá tengan sus Biblias. Mateo 24. Los discípulos están sentados con Jesucristo y hacen una pregunta muy importante que es para nosotros. Muchos conocemos este versículo muy bien. Dice aquí, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Ok, siguiendo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo esto. La pregunta es esta, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué? Del fin del siglo, de los últimos tiempos, de los tiempos postreros. ¿Qué es lo que va a suceder? Y mira, la primera respuesta de Jesús se encuentra en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que el engaño es tan peligroso que es la primera parte de lo que él ahora les va a decir. ¿Qué es el peligro? Él le dice, el peligro es que van a ser posiblemente engañados, y sigue diciendo él, ¿por qué? Porque vendrán muchos, esos muchos son hombres, ¿sí o no? Muchos hombres vendrán diciendo, ¿qué?
vendrán muchos en mi nombre. Aparentemente son religiosos, son cristianos, son adventistas del séptimo día. Aparentemente van a venir diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que aquí podemos ver que el peligro que Jesús está hablando no es peligro de nuestro cuerpo. Sí, eso hay, siempre va a haber. El peligro es en ser engañados, porque aparentemente van a venir muchos que creen de afuera, puede uno mirarlo y se ve como si son religiosos. Parece, y si sigues leyendo, él menciona este engaño como 3, 4, 5 veces más, diciendo muchos vendrán vestidos como si son ovejas, que es la cosa buena, pero verdaderamente son ¿qué? Lobos adentro. Aparentemente, mirando de afuera, parecen bien. Y eso es exactamente lo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3. Estos tiempos peligrosos son tiempos que estamos viviendo en que aparentemente en la iglesia de Dios existe esta situación que puede engañarnos a todos nosotros, creyendo que estas personas que se levantan a predicar, que se levantan a decirnos a nosotros cosas de la Biblia, parece que son rectos, tienen una forma de santidad, de eso, pero verdaderamente no son de Dios. Y aquí vamos de vuelta ahora a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, y ahí vamos a ver de nuevo que todas estas cosas que dice ahí antes de llegar al versículo 5, cuando dice, aquí está. Cuando después en versículo 2, estos hombres que vienen, que parecen religiosos, estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de hermanos en la iglesia, no estamos hablando de paganos. Estos son personas adentro de la iglesia que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, estas personas adentro de la iglesia, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Mira cuánto sigue y sigue y sigue, pero estas personas no parecen ser así. Esa es una descripción de lo que existe adentro del corazón de esa persona, pero afuera parecen perfectos. Capaz que estamos ahí en la iglesia cantando himnos. Mire, esto no es extremo. No estoy diciendo nada que no es bíblico. ¿Por qué no abrimos la palabra de Dios ahora a Mateo capítulo 7 para ver que Jesús indica lo mismo? Capítulo 7 de Mateo, para que veamos qué va a suceder en los días posteriores. Aquí dice en capítulo 7 de Mateo, específicamente quiero empezar con versículo 21. Capítulo 7 y 21. Miren lo que dice aquí. Aquí dice, el Señor está hablando de los días postreros. Diciendo, en los días postreros, cuando yo venga y empiece a decir quién es mío y quién no es mío, mira lo que dice Jesús. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Disculpen, pero ¿está hablando de los paganos, de los afuera de la iglesia, los que no conocen a Dios? No, Señor, está hablando de nosotros, los que estamos adentro de la iglesia, los que estamos aquí dando estudios bíblicos, los que estamos dando nuestro diezmo, cantando aleluya al Señor, predicando, enseñando escuela sabática, dando todo esto. Está hablando a nosotros. Muchos de nosotros vamos a creer que, bueno, yo hice todo eso. ¿Qué es el problema? ¿Por qué no estoy en el reino de los cielos? Y quiero que vean que eso es lo que Jesús y la Biblia está indicando. Es un peligro, pero supremamente el más peligro que hay es ese. Jesús advirtió a sus discípulos, en los postreros días van a haber personas que parece que vienen en mi nombre diciendo cosas de Dios, pero no son. Pablo nos dice, en los postreros días van a haber personas que parecen que son rectas y perfectas, pero adentro son con estas maldades en su corazón. Ojalá no sea nosotros.
Pero estoy diciendo, vamos a hablar después de que termine. Cuando uno cuando el Señor nunca nos deja con eso tan negativo, tan feo, me deprime pensar de eso. Ya entiendo eso. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y después vamos a ver que ahí en la palabra de Dios se encuentra el remedio para este problema. ¿Cuántos desean saber ese remedio? ¿Qué es el remedio para no estar en ese grupo? Yo quiero verlo, yo quiero eso, y por eso estamos hablando de esto. Porque tú y yo y nuestra iglesia debe de tener un cambio y una transformación que no todavía tenemos, y eso tenemos que admitir. Si yo no creo que tengo este problema, yo no voy a buscar remedio. Ninguna persona va a un doctor a buscar un remedio para algo que no tengo problema. Y el Señor nos está mostrando que eso es un engaño. Miren, la Biblia es tan específica. Vamos ahora a Apocalipsis. Está todo sobre la Biblia. Apocalipsis 3. Aquí encontramos el Señor Jesús, el doctor más grande en el mundo. No hay en el universo, no hay doctor como él. Nuestras dolencias espirituales y dolencias físicas, el Señor Jesús es el todopoderoso y puede arreglar todo. Pero antes de poder arreglar eso, nosotros debemos admitir que tenemos problemas. Señor, sáname. Si creemos que no tenemos problema, entonces no pedimos que me sane. ¿Cómo me va a sanar si no tengo problema? Pero yo, hermanos, tengo problema espiritual, de carácter, que necesito que Dios me cambie. Y yo soy el primero a decir, como Pablo, yo no hay nada bueno en mí. Señor, tienes que cambiarme. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero si no anhelamos eso, si no entendemos que tenemos ese problema, es imposible que Él nos sane, porque no lo vamos a pedir. En Apocalipsis, capítulo 3, empezando con versículo 17. Conocemos este párrafo tanto que mucha gente me dice, David, no quiero hablar de eso ya más, ya mucho. No, hay otra cosa que ver aquí. Miren, sabemos mucho de esto, pero quiero enfocar en los dos versículos 17 y 18. Miren lo que dice aquí, capítulo 3, Apocalipsis, versículo 17 y 18. Jesucristo está analizando y mirando nuestra iglesia, nosotros que decimos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esta es la iglesia de la Odisea, no hay otra después, esta es la última. Antes que Jesús venga, esta es la iglesia. Disculpen, voy a pedir que me muestren las manos. ¿Cuántos de ustedes creen que están en la iglesia de la Odisea, la última? Bueno, yo tengo que levantar mi mano, yo estoy en esa. Esa es la iglesia que yo soy, miembro de esa iglesia. Ok, aquí es la diagnosis de nuestro doctor Jesucristo, que él nunca está erróneo en ninguna cosa que él analiza. Dice esto acerca de nosotros, porque tú, David Guadalupe, dices, yo soy rico. ¿Qué quiere decir rico? Oh, yo sé la verdad, yo sé del sábado, yo sé de el mensaje de los 3 ángeles, y yo sé de qué pasa cuando uno muere, yo tengo toda la verdad, yo sé más que los otros de allá, eso me va a salvar, yo te entiendo todo eso, fantástico, ok, sigamos. Así que yo creo que soy rico. Mira lo que dice, siguiendo dice, no solo eso, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Disculpen, ¿dónde estaba yo? 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero mira lo que dice, no, estás equivocado, David Guadalupe, que estás en la iglesia de la Odisea. Tú no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Disculpen, pero ¿cuántos quieren ir contra la diagnosis del Señor Jesús acerca de nosotros? Bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero yo tengo que decir, wow, Señor, ¿esto es verdad? ¿Es posible que esto es verdad? ¿Puede ser esto verdad para mí si yo doy el diezmo? Yo soy predicador en tu iglesia, soy anciano de la iglesia. Mi esposa es tesorera. Nosotros hacemos muchas cosas buenas. Damos dinero. Doy estudios bíblicos. Y el Señor me está diciendo, no, David, la profundidad del mensaje de Dios, del evangelio, es más profundo que esas cosas externas. Esas cosas son cosas externas que uno puede ver, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? El Señor me está pidiendo que yo deje de ser competitivo, que baje ese nivel de competencia de toda
competencia. Bueno, David, ¿todavía te gustan los partidos de deportes? Porque mira, mi país va a ganar a tu país. Son mejor. Y siempre nos reímos. Dice, "Ah, eso es chiste nomás. No, eso no es verdad. Eso es chiste. Eso es chiste. ¿Tú has leído en la Biblia que Jesús chistea así con personas? Ah, yo soy mejor que ti, pero eso es un chiste nomás. No, señor. No, señor. El cielo es santo. Ningún ángel dice a otro ángel, mi partido, mis jugadores son mejores que los tuyos. Y no hay eso. ¿Saben por qué? Porque esa cosa pequeña es la semilla del pecado. Es esa concupiscencia que tenemos que nos causa salir de ahí, es donde salen estas competencias en la iglesia. Porque creemos que amamos y después alguien dice algo y no tenemos el amor que creíamos que teníamos. Ahora que he venido, amamos a Dios y no saben cuántas personas no van a la iglesia ahora que las iglesias se han abierto. Las mismas personas, yo fui a una iglesia, no esta, otra iglesia en otro lugar, adventista, que estaba cerrada y las otras abiertas. Y yo les pregunté por qué estaban cerradas y dijeron, ay, porque el COVID está ahí, no queremos ir. ¿Saben lo que sucedió? Esas mismas personas que no iban a la iglesia, las encontré en Costco, en Wally World, en Publix comprando. Ahí cercan con todas las personas. Ay, pero la iglesia, no, me puedo ahí, capaz que voy a adquirir el COVID. Pero entienden lo que estoy diciendo, está doblemente. ¿Dónde está? Quiere decir que algo no está bueno con nosotros, algo está incorrecto en nuestras vidas. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, hay un problema en el corazón y eso tiene que cambiar porque es mucho más que lo externo. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice en 2 de Timoteo 3, cuando está diciendo, tienen una forma, aparentemente, externamente se ven correctos, no hay problema, pero adentro hay problema. Tú no lo ves y yo no lo veo, Jesús lo ve. Pero de ahí salen muchas cosas. Así que es tan negativo todo esto, entiendo, pero tenemos que ir a ver eso antes de poder entonces ahora ver cómo podemos arreglar la situación. Al fin voy a dar 3 versículos que es la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo podemos nosotros cambiar y no estar en esa condición? ¿Cuántos quieren ver eso? Lo vamos a ver. ¿Puedo compartir mi pantalla con alguien? No sé cómo hacerlo. Hago de share screen. Ajá, ahí está. Ya se la van a poner. ¿Pueden verla? ¿Ven mi pantalla, hermanos? Sí. Quería leer para nosotros, ya casi terminando este pequeño meditación. Hay un capítulo en un libro fantástico que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Es un libro excelente acerca de la vida de los discípulos durante la época donde los apóstoles estaban, después de que Jesús se fue al cielo, ellos empezaron a hacer cosas ahí acerca de Roma y de esos lugares, ¿no? Hay un capítulo del 55 que se llama Transformado por Gracia. Quería leer solo unos párrafos, no todo el capítulo, pero hoy, cuando tengan tiempo, después de comer, sería bueno si pudiéramos abrir este libro y leer y meditar y leer y hablar acerca de todo el capítulo. Todo el capítulo es absolutamente fantástico. Pero mire, empezando el capítulo, dice aquí algo interesante. Dice, en la vida del discípulo Juan, estamos hablando del discípulo Juan, se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Jesucristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Señor, el Salvador, y aceptó sus reprensiones. Paremos aquí. ¿Qué es aceptar reprensiones? ¿Nos gusta ser, ¿cómo se dice? Reprendidos, castigados.
No, nadie le gusta. Pero mira, aquí dice que vamos a ver el contraste en Judas y Juan. Judas y Juan. Primero hablando de Juan, dice aquí que el Salvador lo amonestaba, pero Juan lo que aceptó. Y al hacer eso, mira, a medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y hasta esta revelación que le hizo a él, humilló. Tenemos nosotros esa humildad que es necesaria al ver a Jesús que alto es él. Mirarnos a nosotros y decir, wow, yo no estoy ahí, Señor, me ha reprendido el Señor, absolutamente. Mira lo que dice aquí, día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, yo creo que ustedes no tienen espíritu violento, gracias a Dios, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Quiero que vean que aquí lo que está diciendo ella es que cada día él estaba oyendo las lecciones de humildad y paciencia de Jesucristo. ¿Cómo hacemos nosotros hoy día eso? La palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra cada día, Dios nos está hablando bajo ellas a nosotros. Día tras día. Y esto él veía era un contraste con mi espíritu violento, mi espíritu de cuando alguien me corta en el tráfico, yo me enojo y entonces ahí veo que eso es algo violento que el Señor quiere cambiar, pero ¿cómo lo hace? Tengo primero recordar, ser amonestado que eso no es correcto, después tengo que diariamente estar bajo leyendo y escuchando la palabra de Dios, entonces humildarme ante Él y pedir perdón y decirle, Señor, ayúdame a vencer eso. Y eso es lo que está haciendo Juan. Siguiendo, dice, día tras día, su corazón fue ¿qué? Atraído a Cristo. Dice, ese día tras día es muy importante porque aquí es donde fallamos mucho. Nosotros queremos, muchos decimos, ay, quiero ser cambiado, quiero ser lo que Juan tiene y vamos a estudiar la Biblia 1 o 2 veces por semana. 1 o 2 veces. Imagínate Juan diciendo, ay, voy a estar con Jesús hoy y los siguientes días voy a estar en un partido de fútbol, voy a comprar, voy a hacer cosas, voy a una fiesta y después regreso en 3 días, ahora vengo de vuelta a Jesús. Estoy dando esos, ya sé que es extremo, pero a veces necesitamos eso para entender. Es día tras día, quiere decir, todos los días, sin perder un día, él estaba atraído a Jesús por medio de verlo. ¿Cómo nosotros podemos verlo? Mediante la palabra de Dios. Cada día leemos de Jesucristo, de su palabra, la verdad. Y lo que va a suceder es lo que dice aquí, que cuando eso nos va a traer a Cristo hasta que se pierde de vista a sí mismo por amor a su maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo. Ok, ahí está de nuevo. ¿Cuán frecuentemente debemos ver la vida diaria de Jesús? Diariamente, cada día sin perder. Les estoy dando el secreto. Aquí está el secreto de cómo superar esta indolencia que tenemos, este engaño, engañándonos nosotros a sí mismos que estamos bien, no estamos. Aquí está el remedio. Dios dice aquí que viendo esto, la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió, mira lo que dice, sometió. ¿Qué es someterse? Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa transformación de carácter? Yo lo necesito. Yo lo necesito. Jesús haga eso por mí. Tengo que hacer y ahora yo tengo que hacer lo que hizo Juan. En notable contraste, ahora vamos a ver lo que sucede a Judas. En notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan, está la experiencia de su codiscípulo Judas. Así como su compañero, Judas profesaba ser discípulo de Cristo. Aquí está, de nuevo, es lo que explicamos anteriormente en los pasajes de la Biblia. Aquí está. Sí, Judas era uno de los 12. Él andaba con Jesús. Él profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la
la forma de la piedad. Ahora vamos a ver bien claramente qué quiere decir Pablo cuando nos dice forma de piedad. No era insensible. Miren, aquí estamos muchos de nosotros. No éramos, cuando leemos no era, no sigamos pensando solo en Judas. Pensemos también, ¿es posible que yo pueda ser así, Señor? Sí, es muy posible que pueda ser yo, David Guadalupe. Miren, no era insensible a la hermosura del carácter de Cristo. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, admitimos que el carácter de Jesús era perfecto, era magnífico, era excelente? Y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, como nosotros diariamente vamos a leer la palabra de Dios, ¿ok? Mira lo que dice, pero mira, aquí está el problema. Afloraba la convicción de su culpabilidad. Él veía, ok, esto me está amonestando, me está corrigiendo, me está pegando, está contra lo que yo siento y creo y quiero. Pero mira, aquí está el problema. Pero no humilló su corazón ni que confesó sus pecados, resistiendo la influencia divina, deshonró al maestro a quien profesaba amar. Wow, lean eso de nuevo. El problema con Judas era que él sentía el llamado de Dios. Él admitía que era correcto el carácter del Señor, pero en vez de humillarse decía, ay, Señor, yo he fallado en esto. En vez de decir eso, no hizo eso. Vamos a seguir un poquito más. Siguiente. Juan, mira, aquí es la diferencia. En vez de lo que Judas hizo, o Judas, disculpen, me dice esposa, es Judas. Juan luchó, disculpen, esa palabra lucha es algo fácil, es algo que no tiene movimiento, no tiene esfuerzo, es algo pacífico. No, estoy diciendo esto por manera de decirlo nomás, para que veamos que no es eso. Luchar es luchar. Luchar es, alguien me está tratando de matar y yo tengo que luchar contra para no ser muerto, igual que Jacob peleando con el ángel. Juan luchó, pero no solo luchó, mire muy específicamente esa palabra fervorosamente. ¿Qué quiere decir? Luchar fervorosa, luchar es una cosa, pero luchar fervorosamente contra sus defectos es algo más arriba de solo luchar. Este esfuerzo es algo que tú y yo debemos hacer, porque solo hay dos grupos, hermanos. Judas, ese grupo, y el grupo de Juan. El grupo de Juan está luchando fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. Él formó malos hábitos. Anoche tuvimos el gran placer de hablar con muchos jóvenes adultos que vinieron a estudiar la palabra de Dios aquí, y esta es una de las cosas que hablamos, y muy interesantemente ellos están encantados de encontrar que esta lucha contra nuestros defectos no es algo que se hace un poquito aquí, un poquito allá y después tratamos un poquito después. No, esto es algo que debe de ocurrir y seguir. Es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Mira lo que dice, siguiendo aquí. La práctica de las las prácticas de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos. ¿Entienden? Esta es la pelea. Tenemos una carnalidad, tenemos una alma que está no derecho ya, está al deseo de hacer lo malo, no lo bueno. Pero con el poder de Dios y por su palabra, Él ha venido a quitarnos de ser sometos a eso, a darnos esa libertad para no tener que hacer eso. Por eso dice la práctica. ¿Qué es práctica? Quiere decir hacer las verdades. Si el Señor dijo que el día santo del Señor es el sábado y empieza cuando el sol se baje el viernes, estoy dando ejemplo nomás. Y yo tengo un trabajo vendiendo autos y bueno, me quieren que me quede un poco más tarde, solo este día nomás. Bueno, ahí está el problema. Cuando uno no lucha contra eso, ay, pero ¿qué va a suceder si me botan del trabajo? ¿Qué va a suceder si no tengo dinero? Ok. La palabra es, ¿qué dijo Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios dijo? Porque si tú haces eso, estás con Juan.
Pero si tú dejas, ay, quiero quedarme, estás con Judas. Judas. Disculpen. Así que esto es muy importante, ¿ok? Hay que practicar lo que sabemos. Si el Señor dijo que no podemos nosotros enojarnos con nuestros amigos o hermanos, no importa qué dicen, bueno, entonces, ¿cómo voy a enojar yo con él? Aunque quiero, ¿ves? Yo quiero enojarme, pero tengo que reconocer y luchar contra eso. Tengo que decir, no, Señor, no porque voy a ganar el cielo por mi lucha. No, 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 no. No, el Señor me va a cambiar, pero no puede cambiarme si yo no me esfuerzo a hacer lo correcto. Tengo que primero decidir hacer lo correcto y entonces el Señor me va a dar el poder para hacerlo, pero tengo que hacerlo. Ahí dice, y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas, acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, obscuros y sombrios pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Eso fue Judas. Siguiendo aquí, ahora ella va a terminar diciendo esto. Juan y Judas, o Judas, representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Estos dos están ahí. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino, como nosotros. Toda la iglesia estamos en el mismo lugar. Todos estamos, nadie sabe quién es nadie. Eso no es de nosotros de decidir. Solo que sepamos que en la iglesia hay estos dos grupos. Hay Judas y hay Juan. Y todos estamos al mismo tiempo escuchando, leyendo, diciendo que amamos a Dios. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter, así que no hay diferencia entre que uno era mejor el otro. No, la diferencia fue uno luchaba contra sus defectos, uno fervorosamente lo hacía y se humillaba ante Dios en vez de decir, ay, ¿por qué yo estoy cansado ya? No cansado nada. Si él me dijo que está mal, yo estoy mal. Entonces, esa humildad que él tenía para someterse a su Dios y aceptar la amonestación es la diferencia. Ambos tuvieron esos problemas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. ¿Somos nosotros oidores? Aleluya. Cuando vamos a casa empezamos a hacer lo que queremos porque nadie sabe. El uno destruyendo diariamente el yo y venciendo el pecado, fue santificado por medio de la verdad. El Señor santifica, nosotros obedecemos. No es que nosotros nos santificamos propiamente. Dios lo hace, pero no puede hacerlo si yo no hago lo que Él dice haga. El otro, Judas, resistiendo el poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Wow, hermanos, yo no quiero estar en ese grupo. Por eso estoy trayendo esto a nosotros. No porque yo soy mejor que ustedes. No. Yo necesito esto para mí. Pero si queremos que la iglesia se cambie, si queremos crecer, que vengan, pero vengan las personas a la iglesia, hermano, Dios está listo para hacerlo. Pero ¿cuántos Judases hay y cuántos Juanes hay en la iglesia? Eso es lo que Dios quiere saber. Esto es algo personal para cada uno de nosotros hacer esa pregunta a sí mismo. Siguiendo, ya casi terminamos, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre el resultado de comunión con Cristo. Esta, de nuevo, una vez más trae la idea de que tenemos que estar diariamente en la palabra de Dios. Es siempre el resultado de comunicación con Dios. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder, es verdadero discípulo, no el que dice es discípulo, el verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformada de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. hermanos. Dios no va a estar en competición con la televisión. Y yo sé que todavía en todos nuestros hogares, no, hermanos. Miren, muchos son llamados, pero muy pocos van a ser salvos.
No crean por un minuto que, ay, ¿cómo va a ser posible? Si me voy a antes, cuando yo era joven, yo pensaba como esto. Ay, ¿cómo voy a perderme por un partido de fútbol? ¿Cómo voy a perder por un arito pequeñito de vez en cuando? Y un pedacito de carne, ¿cómo voy a perder? Eso, ¿sabes qué? Yo antes decía, no, nunca se va a perder una persona por eso. No, no se preocupe. El problema con eso es que esa es la semilla para seguir los pasos de ¿quién? De Judas. Porque si Juan hubiera dicho, ay Señor, si eso es pequeño, tengo que dejar eso. Y no dar ninguna excusa de que eso está bien. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa es la pelea. Ay, pero quiero ese cafecito, un cafecito. Yo me crié en Cuba todos toman café. Ahí están los deseos. Pero aquí dice muy claramente, si oramos al Señor y decimos, no lo voy a hacer, aunque sea fuerte, yo voy a hacer fiel a mi Dios. ¿Saben qué? Dios va a imponer su poder sobre nosotros y vamos a poder hacerlo y transformarlos. Esos ejemplos, disculpen que a veces no son perfectos, solo estoy dando un ejemplo pequeño de muchas cosas. No crean que eso es todo. No estoy diciendo, no vayan a decir que David dice que, no digan eso. Yo estoy tratando de mostrar que debemos tener esa humildad de cuando el Señor nos enseña algo por medio de sus profetas, por medio de su palabra, que debemos hacer, no tenemos que dar excusa, sino humildarnos delante de él y decir, ay Señor, si mis deseos están contra eso, ayúdame. El Señor puede a trabajar con eso. Pero si uno no quiere hacer eso, ¿qué es lo que pasó con Judas? El Señor le mostraba y en vez de él decir, ay, sí, tengo que cambiar, él decía, bueno, es un poquito, no es mucho. Todavía hago lo mejor, muchas cosas buenas. Siguiendo aquí, dice, Juan era un maestro de santidad. En sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Mire, cotación aquí directa de la Biblia, dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió él, se purifica como él también es limpio. La Biblia enseña esto. El que dice que está en él debe que andar como él anduvo, exactamente como él, no parte, no un poquito como él, no, andar como él anduvo. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por medio de la fe en Cristo debe ser ¿qué? Santo en la suya. El apóstol Pablo escribió, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad. Dios desea santificarnos así. Y esa es la transformación de carácter que Dios quiere hacer. La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Lo escogió desde la eternidad, ¿para qué? Para que fuese santo. Dio a su hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad, despojándose de todas las pequeñezas del yo. Requiere de él una obra personal, una entrega individual a Jesucristo. Y aquí termino. No sabemos, disculpen, la santificación no es obra de un momento, no es una hora o un día, sino de toda la vida. No se le consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos. No es algo que solo es, ay, tengo un sentimiento de ahora estoy libre del pecado. No es eso, ahí no se encuentra eso, sino que es el resultado del morir. ¿Cuántas veces? Constantemente al pecado y vivir cada día. ¿Cada qué? Día. ¿Para quién? Para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas del carácter por medio de esfuerzos ¿qué? Débiles intermitentes de vez en cuando. Cuando venga la semana de oración, ahí lo voy a hacer. No, eso no vamos a adquirir eso ahí sí. Solamente venceremos mediante ¿qué? Y aquí es donde yo fallo, porque digo ay, yo no quiero estar en pelea tanto, wow, me canso. Y por eso Pablo dice, en inglés se dice que peleemos la buena batalla de la fe y no nos, ¿cómo se dice? Tired, que nos cansemos de eso. Y termina Jesús en Apocalipsis diciendo, el que vence y sigue fiel en su batalla, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. A él le daré la vida eterna. A un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. ¿Con qué? Con el yo. Con lo que yo quiero. Conmigo. Ahí está. No sabemos en el día actual
¿Cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente? Mientras reina Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso. Un lugar al cual podemos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante, ¿cuánto de la vida? Toda la vida. Ahora les voy a dar el secreto de cómo podemos vencer. Aquí terminamos con estos párrafos aquí de la Biblia. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo podemos ser transformados completamente a Jesucristo? Empecemos con Mateo 16:24. Mateo 16:24. Sí. Mateo 16:24. ¿Cómo se...? Mateo 16:24. Este versículo me encanta porque esto verdaderamente, si alguien quiere explicar cómo podemos ser salvos, es bien fácil. No es tan difícil de entender, pero es difícil de hacer, pero no de entender. Mateo 24, disculpen, yo dije Mateo 16:24. 16:24. Aquí está, el versículo 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, paremos aquí. ¿Cuántos desean seguir a Cristo? ¿Saben que en pos de mí quiere decir que tú estás tan cerca de él que tú puedes poner tu mano y tocar a la espalda de Jesús? Escuchen lo que estoy diciendo. En pos de mí no quiere decir que estamos una milla atrás, 3 millas atrás. Ay, veo a Jesús. Yeah. No, eso no es desearlo, seguirlo. Si yo deseo seguirlo, yo quiero estar ahí. Yo, como Juan lo seguía a Jesús, ¿sí o no? Estaba tras de él. Ay, quiero verlo. No quiero que se me pierda porque quiero escuchar lo que él dice. Eso es lo que quiere decir. Si anhelamos eso, muy bien, pero eso no termina el versículo ahí. Dice, así que es bueno querer, desear, seguirlo. Muy bien, sigamos con el versículo 24. Dice, disculpen, 24. Dice, entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, desea venir de pos de mí, la segunda parte es niéguese a sí mismo. Terminemos aquí. Hablemos de esto un poquito. ¿Negarse a mí mismo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Negarme? ¿Cómo voy a negar? Exactamente lo que quiere decir. Sí, cuando Jesús está caminando y él está caminando hacia las cosas espirituales, pero mi concupiscencia es que, ay, yo no quiero ir al culto del miércoles y ay, ese culto del viernes, ay, tanto espiritual. Tenemos que tener ahí, ¿qué está sucediendo? Yo no estoy siguiendo a él y no estoy negándome. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el partido de fútbol, y yo quiero ver esa otra cosa y esa otra película y el Señor dice, bueno, no. Ya sé que eso es lo que tú deseas. ¿Tienes que hacer qué? ¿Sabe lo que es negar? Es decir, no lo voy a hacer. Voy a seguir a Jesús. Eso es difícil, pero eso es lo que dice. Ese negarse es tan importante, decir sí a lo que Jesús dice y no a lo que, no importa quién dice lo que dice, no importa si alguien viene y dice que hagamos algo diferente, si la Biblia dice no hagamos eso, no hagamos eso. Hay que negarse, pero no termina ahí. Mire, sigue. Deseo de seguirlo, fantástico, pero si vamos a seguir, tienes que negarte, ¿eh? Y después dice algo interesante, no solo negarte, ¿eh? Pero tienes que hacer otra cosa y eso es tomar, ¿qué? Mi cruz y seguirme. Mucha gente no entiende qué quiere decir llevar mi cruz, ¿ok? Todos estamos viviendo, les voy a explicar, claro, rápido, todos estamos viviendo no solitariamente. Todos tenemos personas con quien nosotros tenemos relaciones de escuela, de trabajo, de familia. Y a veces, cuando seguimos a Jesucristo y estamos negándonos, puede ser que mi mejor amigo me está diciendo, David, si tú vas allá, yo no voy contigo. Y yo lo quiero mucho a mi amigo, yo quiero estar con él. Pero el Señor me dijo que yo no vaya a lugares donde hay estas mujeres que se desnudan. No, yo no puedo hacer eso. Pero lo hacía antes, ahora no. Y él me dice, ven conmigo. Y yo digo, no, aquí ahora va a suceder ¿qué? Una separación que duele, molesta, claro, es mi amigo. Pero esa es la cruz que yo tengo que llevar. Decir, ok, no importa, lo llevo, me voy con Jesucristo.
Puede ser una familia, un familiar, puede ser un esposo y esposa. Y no dijo Jesús, el que ama a esposa o esposo más que yo, no se niega, va a las cosas que no son mías porque el esposo va a las cosas no mías, no es digno de mí. ¿No dijo él eso? Entonces tenemos que recordar que el negarse es difícil, pero es necesario. Sin eso no podemos alcanzar esta transformación. Y si lo seguimos a él, y si nos negamos a sí mismos, y no dejamos que la dolencia de los dolores que vamos a recibir porque mi familia no quiere, y decimos no importa, yo voy con Jesús, entonces Jesucristo nos va a transformar por medio de su poder. Amén. Ok. Vamos ahora a Romanos 12. Romanos 12. Este es el secreto de esta transformación. Los primeros dos versículos de Romanos 12 son absolutamente fantásticos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y no tienen misericordia por mis pecados. ¿Cuántas veces he pecado? Le digo, perdóname, perdona. Así que os ruego por esa misericordia que nos da de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes de llegar al versículo 2, dice él, me gusta esta palabra donde dice, presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? En los tiempos antes, esto viene de la esclavitud. Cuando existía la esclavitud, cada mañana el esclavo tenía que levantarse, su cuerpo, caminar, él caminaba, el dueño no venía. No. Yo como esclavo tenía que levantarme y presentarme delante de mi amo. ¿Para qué? Para que él me diga qué yo tengo que hacer. Eso es lo que decir presentar. Nuestros cuerpos deben ser presentados. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida, con mi cuerpo hoy? Y él dice, sé santo, no mates, no hagas lo malo, haz lo bueno, ten humildad. Él me dice qué hacer, cómo vivir. Él me dice. Y cuando él me dice, el esclavo no dice, bueno, voy a hacer parte de lo que tú dices y la otra parte. No, eso hacían los esclavos. ¿Qué pasaba con esos esclavos? ¿Ese era un esclavo malo? Y muchas veces los mataban. Salga de aquí. ¿Entiendes? Pero no es posible. Nosotros en amor debemos de presentarnos a Jesucristo y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Para los jóvenes, por ejemplo, si yo me presento al Señor, yo soy un joven, no tengo esposa, gracias a Dios tengo una esposa fantástica de Colombia, pero igualmente, y si yo tengo, y quiero casarme, primero me presento a Jesucristo y le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde yo encuentro mujer? Y él dice, no afuera de la iglesia. Ahora tengo que yo hacer una decisión. Juan, si yo fuera del grupo de Juan, yo digo, ay, Señor, es duro porque esa mujer de allá es buenísima, pero no es adventista. ¿Ok? No. Pero si estoy en el lugar de Judas, ¿qué hago yo? Ya sé, pero ama a Jesús. Sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo quiero que vean que ahí es donde tenemos los problemas. Es difícil negarse a sí mismo, pero debemos de negarnos. ¿Ok? Sigamos un poquito más. El versículo dice, siguiendo, no os conforméis a este siglo. Disculpen. ¿Qué parte de este mundo debemos nosotros conformarnos? ¿Los festivales del mundo? ¿Los deportes del mundo? ¿La salsa, el merengue, la música del mundo, el rock del mundo? Porque eso es todo el mundo. ¿La comida del mundo? ¿La manera de vestir del mundo? ¿Las películas? Eso es todo el mundo. Y dice ahí, no conforméis ustedes a eso. Opuesto a eso, mira lo que dice, opuesto a eso, sigue el versículo 2 diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el secreto. El secreto es de que al presentarme yo a mi Dios para que Él me diga cómo vivir mi vida, cómo hacer mis trámites, cómo existir en este mundo, y al hacer eso, hay un diablo en este mundo que está tratando de
cortar y interponer entre ese trabajo que Dios quiere hacer. Se llama el mundo, y el mundo atrae especialmente a nuestros jóvenes, ¿sí o no? Sí, absolutamente. Pero entonces lo que nosotros debemos hacer es luchar contra eso, y en vez de eso tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente, el nuevo nacimiento. Todo lo que se encuentra en la palabra de Dios es como somos transformados. ¿Y eso es diariamente o de vez en cuando, una vez a semana? Ahora podemos ver por qué somos tan débiles en la iglesia. Y ahora terminamos para que vean Apocalipsis capítulo 3. Y aquí terminamos el estudio esta tarde. Apocalipsis 3. Estos son los remedios de cómo podemos ser transformados y no dejar que Satanás y otras cosas se interpongan entre la habilidad del Espíritu de Dios en transformarnos. Ya vimos que hay que seguir a Cristo y que hay que abnegarse, hay que tomar nuestra cruz. Ya vimos que tenemos que presentarnos al delante de nuestro Dios y decir, ¿cómo quieres que vivamos, Señor? Dinos. Y Él nos dice por medio de esa palabra cómo. Y sabemos ahora que hay un rey de este mundo, se llama Satanás, que se quiere interponerse entre eso. Y por eso Él dice, no améis, no conforméis a este mundo. Porque si haces eso, no va a ser posible la transformación. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis 3, empezando con versículo 20, que estos dos versículos nos indican qué es lo que Jesús desea de hacer con nosotros para transformarnos. Aquí vemos en versículo 20, aquí estoy, Jesús diciendo, aquí, esto es para los que están en empezamos con Apocalipsis, ¿recuerdan? Que ahí vio Jesús, Laodicea no veía, estaba desnuda, todo eso. Ok, ahora está dando el remedio. Estoy a la puerta. Ok, paremos aquí para que vean. ¿Por qué está en la puerta? Y la respuesta es, porque no está adentro. Escuchen una vez más. ¿Por qué está golpeando la puerta? Porque no está adentro. Pero ustedes tienen que saber que él debiera haber estado adentro y no afuera para el cristiano. Por eso, de Odisea, Jesús estaba fuera de la puerta ¿de qué? Del corazón. Así que lo que Dios desea es este cambio, transformación del corazón afuera. Ni he llegado, hay una parte que yo no he llegado a estudiar con ustedes porque ese va a ser muy largo el estudio. Quería llegar a explicarles esa forma, bueno, otro día vamos a llegar a ese punto. Pero igualmente, él está afuera pegando porque está afuera, no adentro. Pero debiera estar adentro, pero está afuera. ¿Y por qué está afuera? Es porque estamos desnudos, no vemos y somos pobres, porque él está afuera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la situación. Pero el remedio es que él quiere entrar. Y mira lo que dice él. Siguiendo versículo, dice el 20. ¿Qué dice? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me gusta la de inglés porque dice, él se sentará a comer conmigo. Él no viene a visitar para ver la casa y decir, ay, qué linda la casa, me voy. Y a veces esa es la manera que recibimos al Señor. Pero quiero que vean que el Señor quiere entrar y quedarse. Yo diría que tenemos que tener ese carácter, ese deseo de que Él entre y nunca salga de aquí. Ay, Señor, por favor, tengo una casita aquí que quiero que te quedes aquí. Pero ¿sabes por qué no queremos a veces que Él se quede aquí? Tengo que prender el televisor, hay un show que viene. Hay un show. Y yo sé que él un poquito tiene cosas buenas, pero hay un scene de esa película que están desnudos haciendo el amor y ya, pero todo el resto está bien, es linda película. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos creen que Jesús me va a sentar conmigo para mirar un partido de boxeo? Diciendo, ese es mi hombre, me gusta, que lo pelee, que le agarre, que le pele. Ay, pero entonces Jesús no puede estar aquí. Jesús, ven mañana o el día siguiente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No quiero hacer chiste, no es para chiste, es para que entremos en la mente de que Dios desea transformarnos. Y por eso les dejo con este gran versículo, que es la última llamada a la iglesia de la Odisea. Él verdaderamente se encuentra afuera de nuestras casas, afuera de nuestros corazones. Y Él desea entrar
pero quiero que sepan que él debiera haber estado adentro, siempre adentro, nunca fuera. Es nuestro, ¿cómo se dice? Shame, es nuestra vergüenza de que él está afuera. Pero mira su misericordia, que todavía, aunque está afuera, todavía dice, aunque me han tirado, vengo y toco su puerta. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y los transformaré. Ese es mi mensaje para hoy, la palabra de Dios. Ojalá todos deseamos ser transformados por la gracia de Dios. Queremos estar como Juan y todos ellos que aceptaron la transformación de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano, por ese precioso mensaje. Esperamos que siempre esté con nosotros ahí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, ahora vamos a cantar el himno 505, se llama Hijo del Reino. Inclinemos los rostros. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que todavía hay tiempo de acudirnos a ti. Gracias porque tu poder todavía está extendido a nosotros para cambiarnos. Gracias porque aunque te hemos alejado de ti, muchos de nosotros todavía estás a la puerta. Y ahora nosotros decidimos abrir la puerta, Señor. Deseamos ser transformados. Nuestros caracteres que tienen tantos defectos, somos tan defectivos que necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Lo deseamos. Queremos ser amadores de personas. Queremos ser igual a Jesús, con la misericordia que él tenía, con el amor, con la rectitud, con el amor a Dios supremo y a nuestro vecino como nosotros mismos. Cámbianos para que otros puedan ver que Dios está transformándonos y ellos deseen ver eso y decir, yo quiero esa transformación, yo quiero ser eso porque ese es el reino de Dios. Ayúdanos a crecer la iglesia. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a cada día, cada hora, darnos a ti completamente y abnegarnos a sí mismo. Y que en vez de que yo viva, que viva Jesús en mí. Que Él haga las decisiones. Que Él decida por mí qué hacer, cómo casarme, qué estudiar, qué trabajar, dónde vivir. Que Él sea que me dirija, porque yo sé que Él sabe todo y Él es perfecto en todo. Gracias, Señor, por todavía amarnos y perdonarnos. Que salgamos de aquí victoriosos sabiendo que no hay ninguna persona que escuchando este sermón
esta caída que no se va a hacer, va a estar en el reino de los cielos, sino que todos tenemos esa oportunidad y que todavía estás extendiendo esa oferta a nosotros. Y aceptamos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.